de nuevo. Espero que hayáis disfrutado del café y los croissants, que hayáis llegado tarde, ¿eh? Y falta la mitad de la gente aquí. Bueno, ya irán llegando. Mientras van llegando, y antes de empezar con la siguiente ponencia, bueno, recordaros que os dije ayer, a los que estáis ayer, que me estoy sacando el máster de profe, ¿no? Que voy a ser profe y que tengo muchas ganas. Pero claro, tengo ahí la duda de que yo todavía no sé cómo voy a actuar cuando haya situaciones que sean complicadas, ¿no? Estoy buscando todavía mi brújula moral, mi referente moral. Y entonces he llegado a una conclusión. Digo, si en algún momento no sé qué hacer, pensaré, ¿qué haría Dumbledore? ¿Sabéis quién es Dumbledore, no? Sí, ¿no? El profe este de Harry Potter que va vestido de Lumana. ¿Sabéis, no? Que le tiene enchufadísimo. Al principio pensé usar como referente a Gandalf. Gandalf también sabéis quién es, ¿no? Sí, pasa que Gandalf tiene muy mala folla. Y además, él dice una cosa, tiene una frase, que es, cuando no sepas qué hacer, utiliza tu olfato. Y teniendo en cuenta que voy a trabajar con adolescentes, olfato, mejor lo dejamos. Luego también pensé en usar como referente al gran maestro y profesor Obi-Wan Kenobi. Este también lo conocéis, ¿verdad? Obi-Wan mola, es heroico, es guapo además, porque Iwan McGregor, oye, está para entrar a vivir el chico. Pues digo, pues oye, como Obi-Wan Kenobi. Pero claro, luego pensé, hombre, pero Obi-Wan Kenobi era el profe de Darth Vader. O sea, teniendo en cuenta que le corta los brazos, le corta las piernas, lo tira a un volcán y luego él lo mata, pues igual no es buen referente de profe. Igual es un poquito para llamar a servicios sociales. Entonces al final dije, me quedo con Dumbledore. Y me quedo con Dumbledore porque realmente es un personaje que como profesor está creado como el típico profesor para que te encante, ¿no? Porque tiene de hecho algunas frases que yo creo que nos deberíamos tatuar. Por ejemplo, hay una que me encanta y es que él dice que a veces tenemos que elegir entre lo que es fácil y lo que es correcto. Y esa frase me encanta. Me parece que todos deberíamos hacer caso a esa frase. Pero tiene otra que me fascina más todavía, y es que algo esté pasando en tu cabeza no quiere decir que no sea real. Y por eso me gusta tanto, porque realmente cada obra artística, cada obra literaria, cada avance científico, cada cosa que ha hecho que nuestra sociedad avance, primero ha pasado en una cabeza. Y además, el trabajo de todos los que estamos aquí es hacer que pasen cosas dentro de las cabezas y que esas cosas sean reales. Por eso me hace mucha ilusión presentar la siguiente charla, que creo que va a ser interesantísima. Una charla que se titula De Cervantes a Newton y que nos lo va a dar uno de los pesos pesados, uno de los invitados estrella de este congreso PIDE, que es Eugenio Fuentes, que seguramente a muchos os suene, porque además de ser profesor de lengua y literatura, él es novelista y ensayista. Él tiene novelas que se caracterizan por un riguroso análisis psicológico de sus personajes, por un paso del tiempo, por un tempo que es una maravilla, pero porque además realiza bastante crítica social y se ha convertido en uno de los referentes de la novela negra española. Quiero que recibamos con un aplauso enorme a Eugenio Fuentes. Buenos días. ¿Qué hago con el ordenador? Porque lo pongo en el suelo. Vale. Lo voy a pisar, ponlo en el lateral. Vale. Bueno, viniendo a hablar de ciencias y de letras y sobre la controversia entre las ciencias y las letras, creo que he empezado muy mal exigiendo que se retire un aparato de tecnología. Buenos días a los organizadores, a los ponentes, a los asistentes y a los amigos, aunque desde aquí no veo nada porque estáis en oscuridad, no sé la gente que hay,
y deslumbra un poco y es una situación un poquito desconcertante. Muchas gracias al sindicato PIDE por esta invitación, que para mí es un honor, pero al mismo tiempo representa una enorme responsabilidad. Yo he sido profesor durante mucho tiempo y acepté el compromiso de hablar ante mis compañeros, así que os voy a tutear si no os importa, por la llamada de María José Guillén, porque el tema del Congreso, el tag, dirían algunos alumnos, emitía un atractivo irresistible. El tag del Congreso, como me parece que estaba ahí escrito hace un momento, es la educación pública desde la razón y desde el corazón. Y siempre he defendido la importancia del corazón, mis compañeros lo saben, en cualquier momento de la enseñanza. Yo no estoy capacitado para hablar de técnicas de aprendizaje, pero sé que cuando un conocimiento nos llega también por el corazón, cuando nos entra a través de la emoción, se graba más profundamente que si solo entra por el intelecto. He comprobado repetidamente en el aula que la cultura del esfuerzo multiplica su efecto, multiplica su eficacia cuando marida con la cultura de la emoción. Y algunas veces me molesta, la última vez cuando apareció Rafael Nadal y él mismo hablaba de la cultura del esfuerzo, que no se citara también el gusto y la pasión que siente Rafael Nadal cada vez que juega al tenis. No solo el esfuerzo por algo que te hace sufrir, sino conseguir que aquello que representa un esfuerzo también represente un placer. Trabajé muchos años en la enseñanza pública, pero siempre me pareció complejo hablar de la enseñanza y retrocedí ante cualquier propuesta de este tipo. No soy perito en pedagogías, ni domino el lenguaje técnico de unos pedagogos bien intencionados, doy por hecho que bien intencionados e idealistas, pero alejados de las aulas, que en cada reforma educativa van cambiando ese argot un poco monótono, a veces cacofónico, para nombrar conceptos que me parece que eran los mismos de cuando yo comenzaba. Creo que no hay mucha diferencia entre los conceptos, procedimientos y actitudes que estudiábamos en la reforma educativa y todo lo de las competencias, habilidades que parece que se estudian ahora, si es que no me he quedado atrás. He sentido más satisfacción dando clases que teorizando sobre ellas. Y ahora que estoy retirado de la enseñanza, pero no del aprendizaje, porque intentaré no retirarme nunca del aprendizaje y espero llegar al último día de mi vida con un papel en la mano, con un libro, intentando seguir aprendiendo. De educación sé menos que todos vosotros, que estáis en activo y que tenéis el trabajo en las aulas día a día. Creo que es muy necesario hablar de educación. Está muy bien que un colectivo y un sindicato educativo hable de los problemas de la enseñanza, de las dificultades que hay, de las carencias que se siguen teniendo, de la comparación en la que se pierde cuando vamos frente a otros colectivos profesionales de la administración pública. Así que, por venir a hablar de educación, enhorabuena a todos los organizadores por la iniciativa, por el desarrollo, por la aceptación. Vi ayer en la conferencia de Arzuaga y entreveo la amplia asistencia. De hecho, habéis tenido que elegir el Palacio de Congreso de Cáceres para que cupiera toda la gente. Y sobre todo, agradecimiento también por los detalles, por el cuidado y el afecto desde la primera llamada que he sentido en este congreso y que se ve en varias cosas. Se ve en la presentación de Ricardo Moure, exagerado, gracias Ricardo por los elogios que no merezco, pero también se ve en los niños que correteaban ayer por la tarde en el hall del edificio, se ve en el buen tono general que los organizadores habéis conseguido y se ve en la cantidad de gente joven que está asistiendo aquí. Yo creo que esto contagia a los ponentes y hace que todo fluya de una manera más fácil. Y antes de entrar en materia, de Cervantes a Newton, quiero hacer un pequeño homenaje. Si veo que me atranco, voy a leer. Y unos párrafos leeré y en otros hablaré sin seguir el papel. Hace unas pocas décadas, cuando a un niño le preguntaban qué querían ser de mayor, era normal que respondiera que quería ser bombero, que quería ser médico, que quería ser policía y que quería ser profesor. La profesión de enseñante entraba dentro de una de esas posibilidades soñadas para cualquier niño de mi generación y de hace unos años. Sin embargo, sospecho que ahora mismo los adultos que sonreían
cuando decíamos aquellas aspiraciones profesionales para nuestro futuro, sospecho que ahora, si un niño dice que quiere ser profesor, quizás el asentimiento y la satisfacción de los adultos que lo escuchan no sea tan grande como era hace algún tiempo. No sé si estoy equivocado. Lo digo porque durante la pasada pandemia hubo dos colectivos cuyo trabajo se acercó al de los héroes antiguos. El colectivo de los sanitarios y el colectivo de los profesores. Los profesores regresaron a las aulas en aquel septiembre de 2020, hace ya 2 años, sin saber lo que iba a ocurrir. Y regresaron a las aulas en septiembre porque en la enseñanza no vale el teletrabajo. Al menos en los niveles preuniversitarios exige el contacto, la cercanía y la presencia del profesor, cuya actividad y la cercanía que genera a su alrededor hoy por hoy no pueden ser suplidas por ninguna tecnología virtual ni por ninguna maravilla de eso que llaman el metaverso. Y porque además el alumno no aprende solo por la presencia del profesor, aprende también consultando, dudando, interactuando, ayudando a sus compañeros e incluso copiando de sus compañeros, sin que el profesor lo vea. En aquellos días pandémicos, el profesorado se puso en primera fila cuando más falta hacía y no dio ni un paso atrás. Y yo lo sé bien porque vivo en un apartamento al lado de un colegio. Y en aquel septiembre, que todavía, donde empezaba a aparecer un rebrote de los índices de contagio, a las 9 de la mañana sonaba, no me despertaba porque suelo madrugar, sonaba el timbre del colegio convocando a la entrada a los niños y me asomaba a la ventana y veía las filas ordenadas en 3 puertas distintas cuando antes entraban por una sola. Y a las 2 oía de nuevo el timbre de salida y a las 12 oía los gritos en el patio, cada uno separado por secciones. Y no dieron un paso atrás, y con prudencia y temor se encerraron los profesores, os encerrasteis en aulas con la ventana abierta, con 20 alumnos, 25 alumnos, respirando el mismo aire de niños, de adolescentes que no se quedan quietos y dando sentido diario al significado etimológico de la palabra educar. Como sabéis, la palabra educar hay 2 acepciones distintas para marcar su etimología. Educere, que significa conducir, guiar hacia adelante, y educare, que significa alimentar, nutrir. Entre las 2, si tengo que elegir, yo me quedo con educare, que es nutrir, que es alimentar, que es dar una fuerza y un conocimiento, dar un vigor, unas vitaminas físicas y mentales para que el alumno después pueda libremente avanzar por su camino. La palabra educere, lo de guiar, me connota la palabra conductor. La palabra educere también me connota la palabra duce, me connota guía. Y eso no me gusta tanto como la palabra nutricia del padre, la madre o quien alimenta. Sin embargo, en aquel septiembre de 2020, de hace 2 años, los profesores no recibieron, al menos no lo recibieron colectivamente, ni lo recibieron en manifestaciones públicas, en los telediarios, en las noticias, el homenaje que sí recibieron, con todo mérito, los sanitarios, que sí habían recibido en marzo los sanitarios. En las inolvidables tardes de marzo salimos a los balcones a las 8 de la tarde para aplaudir a los sanitarios que nos cuidaban en lo peor de la pandemia. Pero unos meses después, en septiembre, no hicimos lo mismo con los profesores que enseñaban en las aulas asumiendo el riesgo del contacto con niños y adolescentes que hasta el día anterior, hasta el verano que acababa de pasar, habían estado en playas, en hoteles, en terrazas, en parques, con mascarillas y sin mascarillas, y no se sabía qué es lo que iba a ocurrir. Su ropa cómoda para moverse entre los pupitres me parece a mí que merecía el mismo reconocimiento que la bata verde o blanca de los médicos, de los enfermeros, de los auxiliares. Y me parece que el lápiz y el mando de la pizarra electrónica merecía la misma popularidad que el termómetro o el fonendoscopio. Y aun a riesgo de resultar sentencioso, y hasta ahora no he utilizado ninguna de esas grandes palabras que tanto se usan y que parecen ya gastadas, como las monedas que después de pasar por muchas manos pierden la figura, pierden el contorno. Quiero afirmar que si los sanitarios trabajaron por la salud del cuerpo, los profesores trabajaron por la salud del espíritu. Y eché de menos un poquito de reconocimiento público, porque el silencio social
me parecía un indicio de una carencia que tiene la sociedad española. El apoyo de la sociedad, el apoyo incondicional de la sociedad desde todos los ámbitos, públicos y privados, y la necesidad de combatir cualquier atisbo de desafección hacia el sistema educativo, porque la educación de un país mejora antes por el aprecio y el reconocimiento que le brinda a la comunidad que por las recetas y normativas de esos temibles escuadrones de teóricos que algunas veces nos mandan demasiados papeles. Y dicho esto, voy al tema de mi intervención, de Cervantes a Newton. Voy a llegar a la una, antes de la una dejo de hablar, no te preocupes. Las discrepancias sobre la superioridad de las ciencias o de las letras vienen planteándose desde el primer momento que se teoriza sobre la educación. Voy a limitarme a citar brevemente, no voy a hacer un estudio aquí siguiendo a lo largo de la historia toda esta diatriba, voy a citar 3 momentos. El primer momento es en la Grecia antigua. En la Grecia antigua no había una jerarquía de saberes entre los saberes científicos, matemáticos y los saberes humanísticos. Ni siquiera distinguían que hubiera 2 ramas del conocimiento y del saber. Los filósofos hablaban tanto de una cosa como de otra. Y Aristóteles en su Política afirma en el siglo IV a.C., cito, no está claro si deben practicarse únicamente las disciplinas útiles para la vida o las que, sobre todo, tienden a formar hombres justos y decentes y que podrían parecer inútiles. La educación equilibrada de la que habla Aristóteles sigue después durante el periodo romano, sigue durante la Edad Media. Sé que hay algún profesor aquí en la Universidad de Historia, por lo tanto me callo, pero bueno, parece que había 4 áreas en el mundo romano. El Grammaticus era el profesor que enseñaba lengua, que enseñaba oratoria, y sin embargo los oficios de cálculo se dejaban un poco para los comerciantes. Ocurre lo contrario que hoy día, ¿no? En el Renacimiento y en el Siglo de Oro no parece que exista ningún telón de acero entre ambos saberes. En Leonardo da Vinci, en John Donne, en Descartes, confluían de modo armónico el científico y el humanista. Y alguien que reflexionaba sobre matemáticas de las estrellas podía reflexionar sobre quién ha creado esas estrellas y por qué se mueven así. Segundo punto, en 1810 se crea la prestigiosa Universidad de Berlín, la universidad que hoy lleva el nombre de su creador, Humboldt, pero no Alexander Humboldt. Eran 2 hermanos los Humboldt, como sabéis, ¿no? Alexander fue un científico, viajó por el mundo, fue botánico, fue biólogo. Su disciplina eran las ciencias, quizás no articuladas en las mismas asignaturas o materias que tenemos hoy, pero fueron las ciencias. Y su hermano, el fundador, Guillermo de Humboldt, era lingüista y era especialista en lengua y literatura y se dedicó mucho a la educación y reflexionó mucho en la educación. Guillermo de Humboldt, frente al pragmatismo que ya impregnaba los estudios universitarios, dice cuando crea la Universidad de Berlín. Habla de la necesidad de, cito, fomentar, al lado de la reflexión sobre la ciencia y los distintos conocimientos, la creación de una cultura moral que en principio aleje al joven de los corruptos ideales de lucro con que la sociedad utilitaria lo encandila, lo cual no quiere decir que sea exclusivamente abstracto e ideal el tipo de conocimiento con que tiene que enfrentarse. Pero todo saber ha de estar alimentado por principios teóricos y filosóficos que lo organizan y lo fecundan. Tercer momento que quiero citar. En 1959, Charles Percy Snow pronuncia en la Universidad de Cambridge una ambiciosa conferencia, Los 2 saberes. Enseguida se publica, se convierte en un libro de gran difusión, de encendido debate, y se empiezan a vocear en público. Hay réplicas, contrarréplicas, y hay algún libro que responde a esa separación, a esa charla de Snow sobre la separación de las 2 culturas. Se ponen a vocear y hay un debate que trasciende el propio ámbito de Cambridge y se convierte en internacional. Las 2 culturas a las que se refiere Snow son las ciencias y las humanidades. Ya no hablaba de letras, englobaba a otras disciplinas, la historia.
que ya llevaban un siglo y medio disputándose la supremacía, desde que en la Ilustración comenzó la separación de saberes como consecuencia del carácter acumulativo de los conocimientos científicos frente al carácter sucesivo de las humanidades. Pues si nuestro conocimiento actual de la estructura del átomo es infinitamente superior al que se tenía hace 2500 años, en cambio, nuestro relato del amor, del rencor, de la codicia, del afán de poder, no es más válido que el que tenían los griegos de entonces. Podemos decir que la definición del átomo de Niels Bohr en el siglo XX es muy superior a la definición o al concepto que Demócrito tenía del átomo. Pero no podemos decir que Edipo Rey, escrito por Sófocles hace 2500 años, sea inferior a Don Quijote, o sea menos perfecto que Ana Karenina. Y no podemos decir tampoco que la Venus de Milo sea menos perfecta que el Pensador de Rodin o que el Guernica de Picasso. Las artes no han evolucionado acumulativamente, las ciencias sí han evolucionado acumulativamente. Y es a partir de la Ilustración cuando esa ciencia acumulada va cogiendo el paso, va cogiendo la delantera y va asumiendo la supremacía sobre las letras, que poco a poco empiezan a perder prestigio. Snow, cuando escribió esta conferencia a los dos, conocía bien el tema. Él afirma en su libro, en la primera página: por formación yo era un científico, por vocación un escritor. Era un brillante físico, pero al mismo tiempo estaba casado con una novelista, Pamela Hansford Johnson, y él mismo era también novelista, y hasta escribió una novela policíaca. Fijaos. Aunque reconocía que los miembros de ambas culturas eran de similar inteligencia, de un orden social, de un origen social parecido y de igualdad económica, no había gente rica en ciencias o gente rica en letras, estaban tan alejados que ir de uno a otro era como cruzar un océano. A modo de resumen, las ciencias valoran la técnica, lo objetivo, lo calculable, lo funcional, lo empírico, el laboratorio y la demostración, las leyes universales, la naturaleza, la función y el movimiento de cada partícula de la materia. De las ciencias, por tanto, proceden el sistema periódico, me olvidaré muchas cosas, iba anotando así según lo escribía a bote pronto, la geometría, el mapa, la brújula, el genoma, las rotondas, la sonda DAR, lanzada para desviar la trayectoria del asteroide Dimorfo hace un par de semanas, la rueda, la palanca, el ferrocarril, la Torre Eiffel, el Canal de Panamá, la vacuna contra la COVID, los puentes y los túneles que facilitan los viajes. De las humanidades brotan, en cambio, las leyes, las instituciones, el lenguaje, las imágenes, los relatos, los valores y modelos de conductas positivas y negativas, las leyendas, los sueños, lo incontrolable, lo excepcional, lo subjetivo, lo cambiante, la fábula, la historia y el derecho, el patrimonio artístico que nos permite disfrutar tanto cuando vamos de viaje, que a su vez nos han facilitado las ciencias. Las ciencias investigan y mejoran la vida orgánica. Las humanidades estimulan las emociones y son imprescindibles para la cohesión de la vida social. Según Snow, científicos y humanistas tienen una imagen distorsionada unos del otro. Esto ocurría en 1950. Los científicos presumen de saber deducir de la observación empírica unas leyes intemporales frente a las fluctuaciones de los valores por parte de los fantasiosos humanistas, a los que les reprochan que desdeñan el saber científico, que son neoluditas, capaces de destrozar las máquinas, incapaces de aceptar el progreso y el aumento del bienestar que representó la revolución industrial, que las humanidades están llenas de contenidos arcaicos y caballerescos que obstaculizan una educación tecnológica imprescindible para el desarrollo de cualquier país. Incluso les hacen un reproche terrible, que han contribuido con sus discursos a algunas de las peores pesadillas totalitarias de la historia. Los humanistas, por su parte, no se quedan callados. Les reprochan a los científicos que tampoco ellos pueden precisar un inventario completo de las leyes que rigen el mundo, tal como han enunciado las teorías de la incertidumbre. Ahora vuelvo a ellas. Y que el azar y lo desconocido seguirán irrumpiendo de forma inesperada en nuestra vida cuando más controlada creemos que la tenemos,
para alterar, impedir o retrasar su desarrollo. Les reprochan que se preocupan de formar profesionales, pero no de formar ciudadanos. También les reprochan su optimismo injustificado y les reprochan que no lean mucho. Snow cita a uno de los científicos, de sus colegas, cuando le preguntó por sus lecturas. Y su colega contestó: libros, prefiero usarlos como herramientas. Entre los reproches que citaba antes de los humanistas a los científicos, le dicen que tampoco pueden estar tan seguros de cómo es el mundo. Este añadido lo he incluido esta mañana porque ayer, cuando asistí a la fascinante conferencia de Arzuaga, que lo tenía todo, que tenía brillo intelectual, que tenía profundidad científica y que tenía ese sentido del humor que yo tanto añoro, me di cuenta que le dije a María José: no sé cómo voy a ponerme a dar una conferencia después de haber escuchado la brillantísima conferencia de Arzuaga. Entonces esta mañana intenté arreglarlo. Tenía una nota aquí puesta sobre la que iba a pasar al paso y la digo porque al leerlo esta mañana me di cuenta de cuánto contribuía a explicar la conclusión final a la que quiero llegar. Decía que los humanistas le reprochan a los científicos esa seguridad de que son capaces de establecer las leyes que rigen la materia y, por lo tanto, prever los desastres, ¿no? Pues bien, hasta los propios científicos, hasta los científicos más profundos y más brillantes, los creadores de la bomba atómica del siglo XX, desarrollaron una teoría. Los profes de ciencias, perdonadme si meto la pata o si no soy capaz de explicarlo tan bien como lo explicaríais vosotros. La famosa teoría de la incertidumbre. Eran dos científicos sobre los que ya escribí en otro sitio, Werner Heisenberg y Erwin Schrödinger. Los dos venían a decir: Erwin Schrödinger es el autor de la paradoja del gato, que un gato estaba en dos partes a la vez, etc. Y era un humanista, políglota, músico, y estudiaba la carrera de humanidades al mismo tiempo que la carrera de físicas, ¿eh? Y Heisenberg pues era algo parecido. Escribieron los dos algún libro de filosofía. Negaban, cuando salían del laboratorio, Schrödinger miraba siempre hacia lo alto, porque decía que no había separación entre las letras y las ciencias y que ambas estaban relacionadas. Pues ya en el siglo XX empiezan a negar esa cierta seguridad que venía de la Ilustración, cuando en la Ilustración se creyó que la razón, que podíamos conocer el mundo, de ahí todos los viajes, que si conocíamos la botánica podíamos eliminar las plagas, que si conocíamos las leyes de la resistencia a los materiales podríamos hacer puentes y túneles. Y esta gente que ha llegado a lo más alto de la física, en el siglo XX empiezan a desconfiar de esa separación, de esa jerarquía que se venía atribuyendo las ciencias frente a las letras desde la Ilustración. Desarrollan la teoría de la incertidumbre, que viene a decir algo semejante. No podemos estar nada seguros de lo que observamos porque el mismo hecho de la observación modifica el comportamiento del observado. No es un trabalenguas, ¿eh? Quiero decir que ponían que cuando iban a observar el comportamiento de un electrón en el acelerador de partículas o en el laboratorio, para observarlo tenían que lanzarle un fotón. Entonces, esa energía del fotón, al chocar, al iluminar el electrón, hacía que el electrón modificara su comportamiento. Entonces, ¿cómo sabían que lo que veían era lo cierto? Si había modificado. En una de mis novelas yo introduje esto, porque me daba cuenta que son los electrones que se definían en la teoría de la incertidumbre, eran lo mismo que yo llevaba persiguiendo en mis libros, que yo llevaba intentando contar en mis libros. ¿Quiénes somos nosotros? Cada uno de los que estáis ahí, en esta oscuridad, en esa penumbra que veo a lo lejos, o yo. ¿Quiénes somos? ¿Somos iguales cuando estamos en público que cuando estamos en privado? Si hasta en Instagram ponemos nuestra mejor cara y nos convertimos en otras personas. Pues a los científicos esto es lo que les reprochan los humanistas. Heisenberg y Schrödinger. Heisenberg también era un tipo raro. Se decía que era el científico que menos hacía el amor, porque cuando intentaba localizar al electrón, cuando encontraba la posición, no hallaba el momento y no hallaba la posición. Y cuando encontraba la posición, no hallaba la energía.
Si lo iluminaba, perdía la energía porque se le escapaba por otro sitio, ¿no? Y nunca tenía la energía, la posición y el momento al mismo tiempo. Bueno, pues así fue como empieza a resquebrajarse esa seguridad de las ciencias sobre las letras. Entonces yo me pregunto, ya termino con la cita de los 3 momentos y sacaba mis propias conclusiones o mis propias preguntas. ¿Y quién tiene razón en esta diatriba que no existía en el pasado clásico y que ha dejado de desaparecer? Porque en el siglo XX-XXI, en la segunda mitad, ya no existe esa separación que durante 2 o 3 siglos ha estado imperando. Imaginad por un momento que existiera un único hombre sobre la Tierra tras una hecatombe nuclear o tras el impacto del meteorito Dimorfo, y que ese único hombre tuviera a su alcance todos los inventos mecánicos y tecnológicos, pero al mismo tiempo no dispusiera ni de un solo libro para conocer a qué ciudad o a qué nación pertenecía. ¿Quiénes fueron sus antecesores? ¿Qué historias les sucedieron? ¿Qué costumbres tenían? ¿Qué nanas les cantaban sus padres? ¿Qué bailes danzaron en corro en los días de fiesta? ¿Qué les hizo llorar o reír? ¿Qué sueños persiguieron o qué pesadillas los aterrorizaron? ¿De qué le valdrían todos los gadgets que pudieran comprar en Amazon si no dispusieran de contenidos humanistas para llenarlos? ¿Qué pasaría si se les cortara el cordón umbilical que lo une a todos sus antepasados, con todas sus fábulas, sus tradiciones, sus folclores, sus héroes, sus cuentos, sus palabras? ¿Cuánto tiempo lo soportaría rodeado de sus artilugios? Por el contrario, imaginen o imaginad que ese único hombre es un Robinson. Voy a beber un poquito de agua. Imaginad que ese único hombre sobre la Tierra, tras esa catástrofe nuclear o tras el choque de Dimorfo, es un Robinson en una isla desierta y que para sobrevivir solo dispone de sus manos y de un puñado de herramientas. Recordáis el libro Robinson Crusoe, que después del naufragio ve unos baúles flotando, se va acercando por ellos y va sacando los pecios del naufragio. Solo dispone de un puñado de herramientas que ha logrado rescatar, de herramientas básicas, de uno de esos baúles que vienen flotando tras el hundimiento del barco. Pero en cambio tiene a su disposición la Biblioteca de Babel de Borges. La Biblioteca de Babel, la infinita Biblioteca de Babel, el edificio aquel con los pisos, con todos los pasillos circulares que imaginó Borges. ¿Quién de estos dos náufragos estaría mejor artillado para sobrevivir la soledad cuando viera en la playa que aparecen en la playa de la isla que él cree desierta las huellas de un ser humano? Yo no lo sé, supongo que en parte escribo por eso. Personalmente soy incapaz de imaginar cómo sería un niño que nunca escuchara cuentos. ¿Cómo sería un adolescente o un joven sin música? Un adolescente que no escuchara música. ¿Cómo sería un adulto sin relatos y sin historia? ¡Qué pobre vida sin las artes para contar lo que existe, aunque no se pueda demostrar! Para contar lo que sentimos. Me parece que Ricardo Moure hablaba antes de las ideas. También habló ayer Arzuaga. Para contar lo que sentimos, aunque no siempre lo sepamos expresar. Pero podemos recurrir a un libro donde alguien con talento sí lo expresó. Lleguemos pues a un acuerdo. A lo largo de los siglos, el hombre ha ido ordenando su saber, sus descubrimientos, sus inventos técnicos en forma de ciencias, es decir, en un corpus de leyes físicas y matemáticas explicado con fórmulas, principios y teoremas que nos hacen bajar de los ensueños estériles, de la magia, de la superstición, y nos ponen los pies en suelo firme y además nos regalan seguridad, nos regalan comodidad y nos regalan, los científicos, calidad de vida. Y aunque hoy tienen la hegemonía y el prestigio y llevan las riendas del mundo quienes dominan el hardware, como si fuera un fármaco, yo creo que solo es una herramienta. Lo cierto es que al mismo tiempo hemos sentido también la indomable necesidad de fijar por escrito,
por escrito o en una pintura, en un pentagrama. Tiendo a decir por escrito porque es el área donde mejor me muevo, pero entended, cuando digo por escrito, cualquier otra manifestación artística. Hemos sentido la indomable necesidad de fijar por escrito nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros miedos, nuestros momentos de felicidad. Cuando lo hemos hecho con hermosas y sabias palabras ha surgido la literatura. De modo que ahora, cada vez que leemos uno de los grandes libros, estamos reviviendo un episodio emocional de la humanidad y al hacerlo algo cambia en nuestro interior. Nos hacemos más sabios y nos sentimos menos solos. En esos momentos de desdicha, leemos un libro que a lo mejor nos encontramos con unos versos donde un poeta, un narrador, un ensayista, ha contado algo similar que lo que nos pasa a nosotros y sobrevivieron para contarlo. Y eso nos sirve de consuelo y decir yo también voy a sobrevivir igual que sobrevivió el autor que ha escrito esto. Tengo la certeza de que en las épocas de crisis individuales, las ciencias y la tecnología por sí solas no pueden darnos todo lo que necesitamos. La mejor caja de herramientas nunca será suficiente para hacer confortable la casa que habitamos. Y esta misma idea está muy presente en una de las obras más espectaculares del Museo Elga de Alvar, este privilegio que tenemos en Cáceres. Hay una instalación que recordaréis todos los que lo hayáis visitado, que está llena de intensidad y de furia, se llama Power Tools, de Thomas Hirschhorn. Es una instalación muy grande, ocupa todo un espacio de uno de los sótanos. Y en ella, en esa instalación, la humildad de los materiales, puntas, tornillos, herramientas, maderas, cartones, nos alerta sobre el lugar a donde nos puede llevar la tiranía de la técnica y de la mecánica. Hirschhorn sugiere la amedrentadora capacidad para hacer daño de martillos, sierras, destornilladores, taladradores, hachas, enormes franciscas que están allí en la pared y casi nos da miedo pasar por debajo como si fueran a caer y cortarnos la cabeza. El artista ha vaciado también unas cajas de herramientas, de esas que se abren así y se despliegan, de las que tenemos en casa, de las que usan los fontaneros cuando van a arreglarnos algo, los carpinteros. Pero en lugar de estar llenas de alicates y de tenazas, lo que hay dentro son libros de filosofía. Y está diciendo, necesitamos también las herramientas del pensamiento para enfrentarnos a la existencia. Es fantástica la exposición, la pieza esta que hay en el Elga. En los momentos de decepción o de fracaso son las obras del inmenso bagaje cultural que nos ha sido legado la que nos aportan iluminación, consuelo y amparo. Creo que si hubieran muerto en su infancia Cervantes, Shakespeare, los Beatles, Marilyn Monroe, Leonard Cohen, Picasso, Mozart, Virginia Woolf o Hannah Arendt y todos los creadores que queráis añadir y que a mí no se me han ocurrido, el mundo sería más triste, sería más malvado y sería mucho más feo. El hombre no solo nace y respira, come, bebe y se reproduce, compra y vende materiales en el hiper, en Amazon o por Wallapop. Trabaja, ve la tele y va al fútbol y a conciertos, organiza lecciones y las gana o las pierde y se empeña en repetirlas. También crea, sueña e imagina. Es decir, pone en práctica eso que llamamos cultura, con lo que contribuye de paso a consolidar y aumentar la cohesión social entre los diferentes colectivos de diferentes ideas, pero unidos por el hecho de compartir una misma lengua, una misma tradición, unos mismos referentes culturales y unos mismos referentes emocionales. Una sociedad no se unifica únicamente por sus estructuras administrativas. Acelero un poquito. Leo. Por la corporación municipal que preside Salaya, ni por el Parlamento Autonómico que preside Fernández Vara, que estuvo ayer aquí por la tarde, ni por el Parlamento Nacional, ni siquiera por el Banco Central Europeo. Eso no es lo único que unifica a una comunidad. También Cervantes, Jorge Manrique, San Juan de la Cruz, Francisco de Quevedo, Velázquez, Goya, Larra, Pérez de Galdós, Antonio Machado, Valle Inclán, Lorca, Albéniz, Manuel de Falla, Pablo Guerrero o Rosalía forman parte de nosotros. Tienen algo que decirnos sobre nuestra herencia, sobre nuestro carácter, sobre nuestros valores. Y no veo qué prodigio de las ciencias podría sustituir todo esto. Vaya por delante que no pienso que la creatividad del ser humano se demuestre solo en las humanidades, aunque un poquito. De igual modo puede aparecer en la arquitectura, en la cocina o en la informática. Pero si estos pobres homínidos que somos, que habitamos este pequeño insignificante trompo que gira en la inmensidad del universo que veíamos ayer aquí con Arzuaga, que bien lo contó. Este planeta pigmeo
de un sol marginal en los suburbios de la galaxia, si no ponemos en práctica las facultades del espíritu y del corazón, como dice el título de este congreso, para elevarnos por encima de la simple realidad biológica, estaríamos mutilados. Voy con la última parte y termino. Aunque hay quien duerme abrazado al lado de la almohada donde luce la palabra ciencia, si hay quien duerme abrazado al lado de la almohada donde se lee letras, yo no creo que los sueños de uno y otro sean muy distintos. Todos queremos ser felices en nuestra profesión, encontrar y mantener un trabajo digno a donde acudir cada mañana sin pereza ni amargura, vivir en paz con el vecino, que no suba demasiado, que no suba más la cesta de la compra, que no haya retraso en la revisión médica, que tu pareja te siga queriendo y los amigos invitando a sus cenas, que tus hijos saquen buenas notas en los estudios, que el seguro repare sin tardanza el escape de agua que nos está mojando el techo y que el banco no se salga siempre con la suya. Aunque Snow no ocultaba cierta antipatía por quienes él llamaba los intelectuales literarios, también reconocía que la separación entre ambas disciplinas, cuando no la rivalidad, la fisura entre ambos conocimientos, el experimental y el especulativo, contribuían a que no se solucionaran los problemas del mundo. Al afrontar las dificultades desde compartimentos estancos, resultaba más difícil superarlas. Este debate hoy me parece que ha quedado muy viejo, desplazado por conceptos como la tercera cultura. Todos los conocimientos están íntimamente conectados, se entrelazan y se ayudan a avanzar o se entorpecen juntos. La máquina de vapor impulsó la revolución industrial, cierto, y al mismo tiempo inspiró el marxismo y cambios sociales, políticos y religiosos, y hasta generó la literatura comprometida. La ciencia inventó el modo de aprovechar la energía del viento, con la que moler el trigo y sacar la harina, con la que hacer el pan del que nos alimentamos. Pero fue Cervantes el que convirtió a los molinos en gigantes. Y tan necesaria para nuestro bienestar es la harina alimentaria producida en los molinos de la física como la harina para el espíritu que se cierne en los molinos de las humanidades. En mi última novela, lo voy a citar, Perros mirando al cielo, aparece brevemente algo de todo esto. Nuestra versión más básica nos presenta a los seres humanos como perros sujetos a la biología, sí, somos como perros, que caminamos mirando hacia el suelo buscando satisfacer nuestras necesidades de comida, de bebida, de erotismo, de posesión de un territorio, de protección frente a los peligros, uniéndonos en manada, y a los elementos de refugio y descanso. Estamos sujetos a la biología, pero también llevamos dentro otro impulso que, como en los mejores comportamientos durante la pandemia, nos empuja a levantar la cabeza y a mirar hacia lo alto, a preguntarnos por la trascendencia, a agarrarnos al amor, a la dignidad, a la solidaridad y a la esperanza. Y es la única vez que voy a utilizar estas palabras estupendas, que están tan gastadas a fuerza de ser utilizadas en vano. Es verdad que si solo enfocamos hacia lo alto, podemos sufrir el percance que sufrió Tales de Mileto, el filósofo griego que iba mirando hacia las estrellas y por mirar tanto hacia arriba se cayó en un pozo, lo cual desencadenó las sonrisas de las muchachas de Tracia. Pero aun asumiendo el riesgo de rompernos una pierna, esa dimensión emocional de lo que somos no puede ser mutilada, no puede quedar fuera de la enseñanza si no queremos sentir permanentemente el dolor de un miembro fantasma. Siempre es un error presentar la vida y el progreso como una guerra de Newton contra Cervantes, de Ramón y Cajal contra Juan Ramón Jiménez, de Albert Einstein contra Alberto Durero, de Michel de Montaigne contra Michael Faraday. Y si yo fuera creyente, no sabría decir si Dios es más matemático que poeta o más poeta que matemático, pues me admiran por igual la belleza y el silencio de las esferas celestiales como la perfección geométrica con que están ahí arriba y se mueven unas a otras sin estorbarse. Y porque creo lo que acabo de decir, no he venido aquí a hablar en términos de oposición de una cultura a otra. Creo que finalmente sí hay un poquito. Ni he venido a la defensiva enarbolando solo la bandera de las humanidades, en cuyas filas milito. Mi intención es negar la controversia y defender que en un mundo tan complejo como este en el que vivimos, estoy convencido que vivimos en una encrucijada, porque en ciencia leí en algún sitio que se decía todo lo que puede hacerse termina haciéndose. Y algo de lo que Arzuaga terminó ayer aquí diciendo, al citar a Harari,
quizá no tardemos mucho en verlo. Estoy convencido que estamos en una encrucijada, pero no logro imaginar qué es lo que viene detrás. Son absolutamente complementarios. Y salto esto. Y final y termino. Ambos conocimientos, estas dos magníficas herencias, las ciencias y las letras, nos resultan igualmente indispensables. La separación es un debate viejo y ha sido la educación la encargada de envejecerlo y de demostrar su utilidad y de seguir demostrándolo. Es en el territorio de la educación donde ambas culturas establecen las relaciones más amigables y duraderas y donde tienden los puentes más firmes entre ambos saberes. Es una educación rigurosa la que procura que las humanidades no se vayan por las ramas y la que procura que lo utilitario de Newton no destierre a lo emocional de Cervantes. Es la educación la responsable de encontrar el equilibrio, el punto de armonía entre las leyes universales y la dimensión individual. Y hoy por hoy no conozco mayor fuerza, desde luego no política, que la educación para resolver los conflictos entre el individuo, de cada uno de nosotros en privado, y la sociedad en la que vivimos. Ya sé que también existen los conflictos interiores de cada cual, pero eso forma parte de otra dimensión. Uno que ha dejado de creer en tantas cosas sigue creyendo ciegamente en el poder de la educación, en la educación de las ciencias y de las letras. Pues si las ciencias enseñan a desconfiar de la simplicidad y de la primera apariencia al buscar las últimas leyes de la materia, las letras enseñan a distinguir entre las actividades autodestructivas y las beneficiosas, en unas edades, las de los niños y los adolescentes, en que esos conceptos no están muy claros. Me voy a citar a mí mismo con un párrafo que escribí en otro sitio y como leo no tardo nada. La profesora que a la luz de la ciencia explica a sus alumnos los mecanismos de un fenómeno físico que parece magia. El profesor que los embelesa contando el argumento de un libro o evocando un hecho histórico. La profesora de idiomas que les abre el mundo, el que da clases de refuerzo a quienes tienen dificultades, la que aporta seguridad en sí mismo al alumno que necesita oxígeno, el que cambia una situación adversa y transmite conocimientos cuando no hay ganas de adquirirlos y sabe despertar el deseo de aprender cuando se está dormido para el aprendizaje, la profesora que encauza y dirige los estudios adecuados al alumno más dotado para convertir sus dotes en talento, que no es lo mismo. El profesor que prepara para la vida, para una vida en la que habrá pandemias que no imaginamos, pero también ideas para superarlas. La profesora que detecta e impide el acoso del matón hacia el débil. Todos ellos son los protagonistas de esta grandiosa epopeya civil que es la educación universal. Yo solo al salir del trabajo me di cuenta de lo que significaba. Nunca es gratuito, nunca es gratuito. Recordar que ahora mismo, ayer viernes, pasado mañana lunes, 8 millones de niños y adolescentes españoles no universitarios asisten 5 horas diarias a clase durante una media de 13 años. ¿Qué cantidad de energía de gente estáis movilizando desde la educación? Cualquier retroceso en este avance grandioso sería una pérdida irreparable para la sociedad y una catástrofe para su cohesión. Así pues, y ahora sí termino, ¿verdad? Educación pública y universal, a todos los niveles y en todas las edades, rural y urbana, para altas y para bajas capacidades, en las prisiones y en los conservatorios. Educación infantil y educación de adultos, porque la vida no se paraliza el día en que colgamos un título en la pared firmado por el ministro de turno y por el rey Felipe VI. Educación, educación, educación. Solo podemos recurrir a la educación de las futuras generaciones para que arreglen lo que está estropeado y nuestra generación no ha sabido componer. Es la educación la que abre las puertas al futuro, la que permite crecer según los méritos personales y no según la sangre o el apellido, la que niega que solo puede ser buen notario el hijo de notarios y la que afirma que el hijo de campesinos tiene que seguir siendo obligatoriamente campesino, la que niega eso. Es la educación la mejor arma para distinguir entre la faz real del mundo y la impostura. Es la educación la que genera ese orden social que no viene impuesto desde fuera mediante leyes, decretos y prohibiciones, sino una armonía social que se extiende cuando toda persona cumple las normas de convivencia sin necesidad de que nadie la vigile. Es la educación la mejor arma contra el actual contraataque de fanatismo
el oscurantismo y la conspiranoia, la herramienta que dejara atrás supersticiones como dejaron atrás la alquimia, la astrología, el mesmerismo, la frenología y demás. Antes de beber un último trago de agua, quiero decir, para terminar, quizá una buena educación por sí sola no puede solucionar todos los problemas del mundo. Pero estoy firmemente convencido de que los problemas del mundo no se pueden resolver sin una buena educación. Muchas gracias por vuestra atención y vuestra larga paciencia. Hola. Ya que tampoco estás. Muchísimas gracias, Eugenio. Antes de...